Mensajes de salvación espiritual, para escuchar. Título de este mensaje: Dios no otorga privilegios arbitrarios. Los detalles. Cuando José, el hijo de Jacob, pasó la gran prueba en Egipto, Dios le engrandeció hasta el extremo. Cuando Job pasó la gran prueba que tuvo que soportar, Dios le bendijo con más riquezas y con nuevos y mejores hijos. Cuando nuestro Salvador Jesús pasó la prueba jamás presentada por Dios a un ser que vivió en este mundo, en carne y huesos, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y la Biblia declara esto en Filipenses 2:9-11. Esto es grandioso y maravilloso. Dios no concede privilegios arbitrarios, Dios no concedió privilegios arbitrarios a Jesús, el Salvador, ni Dios concede privilegios basados en lapsos sanguíneos de este mundo. Dios concede privilegios justos a sus hijos humanos, y Dios lo hace basados en la obediencia a Dios de cada persona. Los privilegios de Dios para cada hijo de Él serán manifiestos, oficialmente, y desde el trono de Dios, después que Dios resucite a cada hijo de Él. Los privilegios de Jesús el Salvador fueron manifiestos después que Dios resucitó a Jesús, y acerca de estos privilegios, podemos leer en Filipenses 2:5-11 en la Biblia. También, los mayores privilegios del patriarca Abraham serán expuestos después del regreso de Cristo, que será cuando Abraham será resucitado. Jesucristo recibió sus grandes privilegios después que Dios le resucitó, y la Biblia católica, en 1 de Tesalonicenses 4:16-17, dice que los hijos de Dios resucitarán. Verlo en su Biblia. Pero la Biblia católica, en ningún versículo dice que ya Dios resucitó al patriarca Abraham. También, ningún versículo dice que ya la Virgen María fue resucitada por Dios, y Dios ni siquiera a Jesucristo le llegó a dar privilegios arbitrarios o injustos, sino que Dios otorgó a Jesús el Salvador privilegios justos después que Dios resucitó a Jesús. Dios otorgará privilegios justos a cada uno de sus hijos, después que los hijos de Dios resuciten, y los hijos de Dios que ya murieron, Dios los resucitará a todos juntos, según se entiende de 1 de Tesalonicenses 4:16-17 en la Biblia. 1 de Tesalonicenses 4:16-17 dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero que los que no mueren en Cristo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, los que están en el paraíso, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor Jesucristo. Dios tampoco da privilegios arbitrarios a una persona, simplemente por ser madre, o por ser padre, o por ser hermano de alguien en este mundo. Los hermanos y hermanas de Jesús, el Salvador, hijos de José y de María, cada uno tuvo que ganarse la salvación personal para poder entrar al reino de Dios. Y es posible que uno o más de ellos no lograron salvarse, ya que esta ocurrencia es común en una familia de varios hijos. Es que Dios no da privilegios basados en lapsos sanguíneos de este mundo. Dios no ha dado privilegios arbitrarios a la Virgen María por el simple hecho de que ella fue la madre de Jesús en este mundo. Dios dará privilegios a todos sus hijos cuando Cristo regrese, según la persona sea obediente a Dios en esta vida. Cuando Cristo regrese, entonces será cuando Dios dará a la Virgen María los privilegios que ella se merece. Porque cuando Cristo regrese, será cuando Dios resucitará a todos sus hijos e hijas, y Dios los resucitará a todos al mismo tiempo. Recordemos que, en 1 de Tesalonicenses 4:16, la Biblia católica dice: los muertos en Cristo resucitarán primero que los que no mueren en Cristo. Entre todos los que resucitarán, la Virgen María estará incluida,
porque Dios no da privilegios arbitrarios, y es obvio que Dios no ha dado privilegios arbitrarios o injustos a la Virgen María. Jesús el Salvador tuvo que resucitar, y la Virgen María también tendrá que resucitar, cada uno de los hijos de Dios tendrá que resucitar. La Virgen María no es grande, allá en el cielo, por haber sido la Madre de Cristo, en este mundo, sino que ella es grande, por su obediencia a Dios mientras ella vivía en este mundo. Por eso, Jesús dice que su madre es quien haga la voluntad de Dios, según se lee en Marcos 3:35 y en Mateo 12:50 de la Biblia. Por desgracias, en este mundo, hay personas católicas que son capaces de regañar a Jesucristo, o decir que Jesucristo se equivocó, por él haber dicho que su madre es toda persona que cumple con la voluntad de Dios. Estas son personas que están catolizadas, están al estilo de la Iglesia Católica. Así como Dios exaltó a Jesús el Salvador hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, según se lee en Filipenses 2:9-11, así también Dios exaltará a la Virgen María, después que Dios la resucite. De seguro que la Virgen María es grande delante de Dios. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo va a suceder a la Virgen María, que la grandeza de ella se manifestará oficialmente, y desde el cielo, después que Dios la resucite, y Dios en la Biblia dice que resucitará a sus hijos, incluyendo a María, al momento de Cristo regresar de nuevo a este mundo. Después que Dios resucite a la Virgen María, entonces debemos esperar que ella se manifestará como la mujer más sublime, más destacada, más grande y sobresaliente de entre las mujeres que vivieron en este mundo, y debemos esperar que se va a cumplir lo que Lucas 1:42 en la Biblia dice de ella, cuando dice, bendita tú entre las mujeres. Esto quiere decir que las bendiciones de la Virgen María serán mayores que las de cualquier otra mujer. Las iglesias romanas han engrandecido a la Virgen María ilegalmente, porque solo Dios está autorizado a engrandecerla después que Dios la resucite, así como Dios engrandeció a nuestro Salvador Jesús después que Dios le resucitó. Ninguna persona desde este mundo puede engrandecer con autoridad a alguien que ya pertenece o está localizado en el cielo o en el reino espiritual. Los científicos afirman que existen varios universos. ¿Cómo puede alguien desde el planeta Tierra engrandecer con autoridad a una persona que Dios tenga existiendo en otro planeta de nuestro universo, o que Dios tenga existiendo en otro de los universos que hay? Eso es imposible. Del mismo modo, nadie, desde este mundo, puede engrandecer a alguien que ya está en el reino espiritual de Dios. El reino espiritual de Dios está más allá de los universos creados por Dios. A todos los universos juntos, los científicos y los astrónomos les llaman multiverso. Si engrandecer desde el planeta Tierra a una persona que esté existiendo en otro de los innumerables planetas que hay en el multiverso, si engrandecer desde este mundo a esa persona es imposible hacerlo, todavía es más imposible engrandecer a un ser espiritual que ya pertenece al reino espiritual de Dios. Solo desde el reino espiritual de Dios se puede engrandecer a un ser que ya pertenece a ese reino, y es obvio que solo Dios tiene autoridad para hacerlo. La Iglesia Católica se ha tomado la libertad de engrandecer a la Virgen María ilegalmente, porque ningún ser humano que todavía vive puede dictar el estatus espiritual de alguien que ya Dios se llevó de este mundo. Nadie que todavía no ha muerto no ha subido al cielo, y los papas católicos del pasado, mientras estaban vivos, no tenían potestades para establecer delante de Dios el estatus espiritual de la Virgen María. Solo Dios puede hacerlo desde su trono. La Biblia católica dice que los muertos en Cristo resucitarán primero que los que no mueren en Cristo.
Y lo dice, en Primera de Tesalonicenses 4:16. Y en ningún versículo, la Biblia católica declara que ya Dios resucitó a la Virgen María. Además, en Eclesiastés 9:5, la Biblia católica dice, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, la Virgen María, como todos los demás hijos de Dios que ya murieron, nada sabe. Porque ella no ha resucitado todavía. El único que ya resucitó, y está activo para Dios, es Cristo. La Virgen María, es un alma, en descanso, allá en el paraíso, y después que Dios la resucite, posiblemente, ella se manifestará como la mujer más grande, de todas las que vivieron, en este mundo. Además, los líderes católicos del pasado no actuaron de manera agradable a Dios para tener la autoridad en el cielo de engrandecer el alma de alguien que ya murió. En Primera de Crónicas 22:8, el rey David dijo a su hijo Salomón que Dios había revelado que David había derramado mucha sangre en guerras, y por eso Dios rechazó dar permiso al rey David para que construyera un templo a Dios. Del mismo modo, con las guerras santas de la Iglesia Católica, y las muertes en hogueras públicas de personas vivas, realizadas por el Vaticano, en Europa, y en las Américas, de seguro que Dios no dio permiso para que el Vaticano engrandeciera a alguien allá, en el cielo, de la manera como el Vaticano engrandeció a la Virgen María. Se habla de que más de 500,000 de personas murieron en hogueras públicas, en Europa, y en las Américas por orden del Vaticano. En cambio, de seguro que Dios engrandecerá a la Virgen María, después que Dios la resucite, así como Dios engrandeció a nuestro Salvador Jesús, después que Dios le resucitó. Porque la Virgen María será engrandecida, porque ella logró calificar delante de Dios para ser la madre de Jesús en este mundo. También, la Virgen María será engrandecida por Dios, debido a la gran obediencia de ella a Dios. El Señor Dios no engrandeció a la Virgen María porque ella fue una mujer de hermosa figura física. En 1 de Samuel 16:7, en la Biblia, Dios dice, no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. 1 de Corintios 13:12 revela que, mientras estamos en este mundo, nuestros conocimientos del reino espiritual son muy limitados, son como si estuviéramos viendo una figura en un espejo defectuoso. Pero cuando estemos con Dios y con Jesucristo, veremos las cosas en el cielo tal como son. Los papas que engrandecieron a la Virgen María lo hicieron de una manera ilegal, porque lo hicieron mientras todavía ellos eran personas de carne y huesos. Dios es quien presentará la grandeza de un hijo de Él, después que Dios resucite a ese hijo. En Juan 3:3 de la Biblia, Jesús dice que hay que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Mientras estemos en este mundo, no podemos ver por completo el reino espiritual de Dios. En la actualidad, estamos en la matriz del mundo, pero cuando Dios resucite a sus hijos que ya se fueron, o cuando Dios arrebate a sus hijos vivos, entonces naceremos espiritualmente. Sin embargo, por ahora no tenemos la capacidad para juzgar los asuntos espirituales, si no lo hacemos basados en la Biblia, o hasta que no nos desliguemos de este mundo y entremos en el ambiente espiritual. Nota. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán viendo estos videos cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada video. Nosotros no comercializamos, ni ganamos dinero con estos videos. Ni recibimos, ni aceptamos ofrendas, ni diezmos. Estamos en una guerra, la cual no es física, y por eso no se puede ver, ni sentir, y esta guerra fue iniciada por Satanás. Este ser maligno se apodera de la mayoría de las almas humanas. Por eso, en Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo.
Si usted reenvía estos videos, usted contribuye a salvar almas, para que no sean víctimas de Satanás. Manténgase usted mismo en la ruta hacia el reino de Dios y ayude a otros a entrar al reino de Dios, así como usted desea entrar. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.